Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy una nueva entrega de estas charlas Kids que estamos llevando adelante desde, desde el lado de los roles de transformación de Singular, junto con un par de amigos, con Rubén Vega y con Roberto Pascale. Ya estamos en el kit número 18, aunque parezca mentira. Comenzamos en marzo con estas charlas kit. Y bueno, hoy la idea es compartir lo que tiene que ver con la entrega producto, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito sobre cómo las organizaciones pueden llevar adelante distintos procesos de transformación, cómo entendemos nosotros desde nuestro rol de transformación en Singular que las organizaciones pueden llevar adelante ese cambio de lo que es un despliegue más rudimentario, por llamarlo de alguna manera, a lo que es la tecnología de DevOps y sobre todo la mentalidad de DevOps. Em, Como siempre comenzamos, bueno, antes que nada quiero agradecer a todo el equipo de comunicación que está ahí en los estudios de Singular. Bueno, Tuki, Alex, Victoria, Bárbara, etcétera, ¿no? Todos los chicos que están por ahí. Si me olvido de alguno, disculpen. Pero realmente quiero reconocer que el sacrificio y el esfuerzo que hacen por permitirnos a nosotros estar hoy acá y sobre todo en estas horas tan particulares, digamos que ya estamos todos terminando la jornada laboral y que bueno, que no deja de ser un sacrificio y un reconocimiento y un gracias para todos. Em, Como hacemos habitualmente, lo que vamos a estar comentando ahora son las dos charlas últimas que hemos estado dando. En particular, estas dos me tocó darlas a mí. En la del 7 de junio estuve hablando sobre lo que es Management 3.0 y el Delegation Radar, eh, viendo un poquito la evolución de lo que son los procesos de management a lo largo de la historia, conversando sobre los distintos contextos a través de diferentes modelos que lo plantean autores tales como Jürgen Apelo, Snowden, etcétera. Y también hablamos en esa charla de lo que es los distintos modelos, digamos, los distintos paradigmas en cuanto a la evolución organizacional, ¿sí? Lo último que mostramos fue una herramienta que es una modificación de un par de herramientas de Management 3.0, que la denominamos Delegation Radar, que nos tocó co-crearla con un par de amigos y bueno, dada la necesidad, tuvimos que echar mano a eso, a un poco de creatividad. Y la reflexión por sobre todo era bueno, que trataran de no limitarse a lo que hay en el mercado, a lo que hay en plaza, sino que lo fundamental en todo esto es que ustedes puedan sentirse con la libertad y con la confianza de poder crear instrumentos nuevos que realmente les pueda hacer del mayor valor posible a todos sus equipos y a la organización en general a la que están trabajando. El 14 lo que estuvimos compartiendo tenía que ver con Lean Change Management, ¿sí? Y en particular un caso práctico, digamos, que fue un poco la última experiencia que tuve con ellos previo a la pandemia, ¿no? En este caso hablamos de varios lienzos, digamos, varios canvas, que son los que digamos toman la información para poder llevar adelante estos procesos de transformación. Comentamos algún ejemplo y vimos también cómo iba evolucionando los distintos puntos que hacen a la diferencia estratégica en relación a las organizaciones, ¿no? Cómo una se puede diferenciar con otra a lo largo del tiempo. Entonces, sin más, lo que vamos a pretender que se puedan llevar hoy es
digamos, como las píldoras fundamentales, ¿no? Puedan prestar especial atención a lo siguiente. Primero que nada, a lo que es la definición de principios, a la definición, perdón, de DevOps, a los principios y objetivos, a qué creencias, qué mitos rodean a todo lo que es DevOps. Ya van a ver que las organizaciones son expertas en, vamos a llamarlo así, buscar excusas para no utilizar o utilizar a medias todo lo que es DevOps. Y lo que sí me parece que puede ser de repente más interesante por el hecho de que ya tiene que ver mucho con la experiencia personal, digamos, que le pueda llegar a compartir, para entender de que a todos nos puede tocar y que todos tenemos una gran variedad de estrategias o posibles estrategias a llevar adelante. Vamos a estar comentando una práctica de cómo hicimos para empezar a transitar, sobre todo eso, para empezar a transitar desde lo que es el área de desarrollo y operaciones por separado hacia lo que es el DevOps en sí. Fundamentalmente el empezar a transitarlo, porque muchas veces es lo más difícil, ¿no? Ese romper el hielo para poder trabajar y empezar ese proceso. En lo que tiene que ver con áreas y roles dentro de la organización, vamos a estar viendo un poco como siempre para tratar de nivelar los conocimientos, para tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de organizaciones. ¿Sí? La idea es presentar como organización tipo a esas compañías que tienen como fundamental digamos, estructura la piramidal, donde en la parte superior aparece todo lo que es portfolio, ¿sí? Que viene a ser la alta dirección, donde hay una toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Luego tenemos en un sector medio, la parte de programas, ¿sí? Donde planteamos ya un poco más restringido a lo que es ese portfolio, esa decisión estratégica más acotada, ¿sí? Donde se empieza a trabajar de repente más a nivel de consecución de los objetivos planteados por portfolio, ¿sí? Ya ahí empiezan a marcar una dirección mucho más alineada a lo que es portfolio. Y por último, en el nivel más bajo, lo que vemos que aparecen usualmente son los equipos, ¿sí? Ya donde en estas estructuras hay varios equipos dentro de lo que es un programa, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí es como se va alineando y se va generando el trabajo y los objetivos dentro de la organización. En cuanto a los roles, fundamentalmente dentro de esta organización tipo, y ahora van a ver en qué se diferencia con lo que es a lo DevOps, lo que vemos es que en los niveles superiores respecto a negocio aparece lo que es el rol de Portfolio Manager, ¿sí? En lo que tiene que ver con los roles de transformación, el Enterprise Agile Coach, por ejemplo, y en lo que tiene que ver con tecnología, el Portfolio Tech Lead, por ejemplo, el Portfolio Technical Lead. Ya en el rango medio, ¿sí? En lo que viene a ser de programas, aparece el rol del Product Manager, aparece el rol del Agile Coach y el Program Technical Lead, como roles, digamos, más claros, ¿sí? Y como que en todas las organizaciones se dan en ese nivel medio. Y por último, en la parte de equipos, lo que viene a ser el Product Owner, los Business Analysts, o en cuanto a transformación al rol del Scrum Master, y en particular en tecnología al Technical Lead y al Developer. Y hoy quiero agregar una más en cuanto a lo que tiene que ver con los roles, y quiero agregar fundamentalmente a los roles que tienen que ver con DevOps, ¿sí? Que son usualmente los eternos olvidados. Es como que cuando hablamos de las organizaciones, naturalmente nos enfocamos a todo lo que es desarrollo y a los equipos, pero todo lo que es infraestructura, todo lo que tiene que ver con las áreas de operaciones, rara vez se toman en cuenta o se consideran, ¿sí? Entonces,
en los roles estos que hacen a lo que es DevOps ya directamente, ¿sí? Vamos a estar distinguiendo como tipo, como ideal, a estos 5 que aparecen ahí. El primero de ellos es el ingeniero de DevOps, el que es el responsable de establecer, digamos, todo lo que es la infraestructura de DevOps, ¿sí? Esto incluye todo lo que tenga que ver con automatización, con integración continua, con entrega continua, con monitoreo, gestión de la configuración, etcétera. Donde este ingeniero trabaja en muy estrecha colaboración con todo lo que es desarrollo y lo que es la vieja gente de operaciones, ¿sí? El viejo rol de operaciones, con el objetivo fundamental de facilitar todo lo que es entrega, ¿sí? Y todo lo que es garantizar la confiabilidad del software. Ahora bien, en cuanto al ingeniero de desarrollo, aparece muy ligado a lo que tiene que ver con la codificación en sí del software, ¿sí? En este caso son, podríamos decir, referentes en lo que tiene que ver todo con todo el ecosistema de la creación y de la generación de código de prueba, ¿sí? Los test. Lo importante acá es, de nuevo, tener en cuenta que los equipos deben funcionar como uno solo, por lo tanto estos roles especializados en la escritura de test definitivamente tienen que colaborar y comunicarse mucho con los desarrolladores en sí del propio código. De hecho, es fundamental que, digamos, estos ingenieros puedan ser como evangelizadores de las buenas prácticas en lo que tiene que ver con la codificación de las rutinas, ¿sí? del software en sí. El siguiente es el ingeniero de operaciones. El ingeniero de operaciones son, y acá me pongo un poquito el sayo porque me tocó ser alguna vez, los viejos administradores de sistema, ¿no? O los administradores de sistemas actuales, los sysadmin, donde, entre otras cosas, tienen, por supuesto, la gestión y mantenimiento de sistemas operativos, de los servidores, de detectar problemas en las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho acoplamiento en lo que tiene que ver con el administrador de sistemas y eventualmente gente de comunicaciones también. Aquí aparecen como una cosa sola, lo estamos trayendo. El siguiente rol de DevOps tiene que ver con la automatización, ¿sí? Los ingenieros de automatización. Y acá lo que pensamos cuando hablamos de automatización es en la automatización de los procesos de desarrollo, en la automatización de las pruebas, de lo posible en la implementación, y ni que hablar que tener lo más automatizado posible el monitoreo también. Fundamentalmente crean scripts, ¿sí? Que son, para los que no están en el tema, son programas que se escriben digamos, de forma bastante rudimentaria, entre comillas, donde es, digamos, fundamentalmente lo que buscan esos scripts es tratar de simplificar o de determinada manera agilizar todo lo que tiene que ver con tareas repetitivas que en este caso tengan que ver con la entrega de software, ¿sí? Hay muchísimos scripts, por ejemplo, puede haber script para limpieza de logs, rotación de logs, creación de diferentes tipos de respaldo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que estamos trayendo hoy es que tengan que ver con scripts que hagan a lo que es la entrega de software más rápido y de manera más confiable posible. Y el último rol que traemos hoy tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Que muchísimas veces la seguridad es una gran piedra en el zapato, digamos, ¿no? Donde nos olvidamos que debe estar integrada desde el principio, ¿sí? Y definitivamente también los expertos en seguridad deben ser de cierta manera evangelizadores dentro de los equipos de desarrollo. Es cierto que eso ha mejorado mucho con los años, con el tiempo. ¿Sí? Ya los equipos trabajan mucho más
ceñidos a lo que es las cuestiones de seguridad. Pero definitivamente este rol es fundamental porque debe ser el que vigile sistemáticamente por posibles riesgos, por posibles vulnerabilidades dentro de lo que es no solamente el software, sino que también dentro de lo que es la propia infraestructura, ¿no? Esto tiene que ver con que tienen que estar totalmente al día con cuestiones que hacen a los estándares, a regulaciones de seguridad, etcétera, etcétera. En definitiva, digamos, ya lo vamos a ver en más detalle, pero todo lo que tiene que ver con la cultura de DevOps promueve la colaboración y sobre todo el tema de la responsabilidad compartida, ¿sí? Usualmente o hasta ahora veníamos trabajando con equipos que, digamos, trabajaban en silos, ¿no? Estaba DevOps por un lado y todo lo que fuera infraestructura u operaciones por otro. Entonces ahora eso ya cambió, digamos, y lo que intentamos es que se genere un ecosistema, una coalición, como vamos a ver más adelante, entre diferentes roles que usualmente hasta ahora venían dados de forma separada. Sobre Agile, DevOps, objetivos y principios. Lo primero que les quiero transmitir, digamos, tiene que ver con cómo Agile, digamos, a ver, seguramente todos saben, y si no, les cuento, todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles viene dado por un manifiesto, ¿sí? Por el Agile Manifiesto, que tienen fundamentalmente una serie de valores y de principios. Y en particular me interesa rescatar estos 4 de hoy porque de una forma, creo yo, sutil, ¿sí? Manifiesta un tema que es el que nos atañe hoy, ¿no? El tema de la velocidad en la entrega. Un poco lo que les comentaba hace unos minutos tenía que ver con cómo usualmente cuando hablamos de producto y de crear producto y de metodologías ágiles y de marcos de trabajo y de diferentes frameworks de escalado, etcétera, etcétera, siempre llegamos hasta la parte de realizar el producto, el tener el producto pronto, o los incrementos, o el MVP, o los evolutivos, etcétera. Pero nunca, o por lo menos no usualmente, no voy a decir nunca, pero sí usualmente, no tomamos en cuenta ese delivery, ¿no? Ese cómo llega a la mano de cliente. Y en particular, si nos fijamos, estos 4 principios ágiles lo que hace es hablar, como les decía, un poco de forma sutil sobre la velocidad de la entrega. Y que el software funcionando es la medida principal de progreso, definitivamente tiene que ver con la velocidad, porque el software funcionando no lo conseguimos de otra manera que no sea en mano de cliente. Por lo tanto, cuanto más software funcionando haya, más progreso hay. Por lo tanto, cuanto más entreguemos, más velocidad vamos a tener. Respecto a que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Claramente está ahí implícito lo que comentamos del tema de la velocidad, ¿sí? Respecto a entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia el periodo de tiempo más corto posible. De vuelta, aparece ahí el término de periodicidad, ¿no? De forma frecuente, 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, lo que sea, pero en definitiva también tiene que ver con con el tiempo que transcurre entre una entrega y otra a lo que es el producto en manos del cliente, ¿sí? También tiene que ver con la velocidad. Y por último, los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Acá no solamente hace referencia a lo rápido que hay que entregar, sino que el ritmo ese de entrega debe de poder sostenerse en el tiempo. Y esto es fundamental porque definitivamente cuando nosotros en esta forma nueva, llamémosle, de crear software y entregar de manera periódica, lo que no concebimos es que
tengamos que tener picos de estrés como usualmente pasaba o incluso a veces pasa en lo que hace al trabajo, a la cantidad de trabajo en los momentos previos a la entrega. Lo ideal es que esto sea de forma lo más sostenible posible. Si alguna vez existe algún pico de estrés, alguna cosa, ok, se vale, puede pasar, todos somos humanos, pero en definitiva lo importante aquí me parece es rescatar de que no solamente se entrega de forma rápida, de forma temprana en cuanto a los intervalos de tiempo, ¿sí? Intervalos de tiempo cortos, sino que además de manera sostenible. Muy bien. Esta imagen tiene que ver, o la rescaté de una presentación anterior que tenía que ver de cómo era el proceso de la idea al producto, ¿no? Es un poco, no me voy a detener mucho para no caer en lo mismo de la vez pasada, pero está en el kit ese que les digo, de la idea al producto, y fundamentalmente lo que muestra es cómo este proceso de generación de nuevas características, de nuevas features, de cumplir con las necesidades de nuestros clientes, cómo pasa por diferentes estadios, ¿sí? Con diferentes dinámicas que tienen que ver con procesos que hacen al entendimiento primero con el cliente, a la definición de determinadas cuestiones, a idear algún tipo de solución y como corolario, digamos, a prototipar. Esas 4 cuestiones en 2 ciclos de divergencia-convergencia, perdón, que hacen a la toma de decisiones, ¿sí? al brainstorming y toma de decisiones, y en particular después a lo que hace a la validación y la implementación, son como que ciclos continuos dentro de lo que es el espacio que se le llama de materialización, a los efectos de poder tener un producto, digamos, entregable. Y entregable lo pongo entre comillas porque claramente cada vez que termina un ciclo no tiene por qué haber un producto entregable, ¿no? Eso, cuidado con sobrepresionarnos y sobrepresionar al equipo para que tenga que haber sí o sí un entregable a cliente. Eso no es verdad, sobre todo en etapas tempranas de lo que es ideación, lo que es la definición del producto. Pero más allá de todo eso, lo que más me interesa es resaltar de que ese arco al final que tiene que ver con el feedback está separado de todos los otros ciclos, justamente porque lo que hay en ese blanco del medio tiene que ver con la entrega, que es lo que nos trae la conversación de hoy. La entrega de productos se puede hacer de muchísimas formas, de muchísimas maneras, ¿sí? Y es un poco el espacio que vamos a tratar de llenar hoy para que todo esto quede como una cuestión única y que entre en ese ciclo virtuoso, digamos, de lo que es el generar software a través de ideas basados en las necesidades del cliente, entregar al cliente y que ese cliente nos dé su feedback, su retroalimentación para poder seguir alineados y seguir generando las cosas de mayor valor para él. Esto simplemente lo que muestra es una forma de cómo podemos ir experimentando y cómo podemos ir valorando, ¿sí? Tiene que ver con el ciclo de Lean Startup. Vimos algo muy parecido o similar en la charla pasada de Lean Change Management. No voy a entrar en detalles ahora, pero créanme que es un poco la estructura de lo que está atrás de todo esto que acabamos de ver recién, ¿sí? El entender un contexto, el construir algo, el ver cómo nos fue en esa construcción, ¿sí? En definitiva, entender si el cliente está satisfecho o no, o hay que hacer algún cambio. En definitiva, después de eso, poder aprender y a partir de ahí volver a crear lo más útil para el cliente. Eso fundamentalmente eso se trata. Esto simplemente es una ilustración de cómo hace un tiempo me tocó contarles de qué iba a un cliente, de qué iba esto, ¿sí? Cómo se podía pensar y esa fue la representación. Como ven ahí aparece el producto en la intersección de los dos últimos círculos y bueno, justamente lo que está del otro lado tiene que ver con la entrega y tiene que ver con la posible práctica de DevOps. Yendo específicamente ahora a lo que hace a DevOps,
Me gustaría conversar un poquito sobre lo que es la definición, ¿sí? Em, la definición rápida es un poco ahí, como dice, ¿no? Es la combinación de desarrollo, dev y operaciones ops, ¿sí? Em, en particular, decimos que DevOps se puede tratar de cierta manera como que fuera una metodología, ¿sí? Donde incluye definitivamente a aspectos que hacen a la cultura de la organización, ¿sí? Y que además lleva implícita la colaboración estrecha, ¿sí? Y no solamente estrecha, sino que además de forma continua entre los distintos equipos de desarrollo y de operaciones. Con su objetivo fundamental de mejorar todo lo que tiene que ver con eficiencia, con todo lo que tiene que ver con calidad, con todo lo que tiene que ver con, de nuevo, la velocidad en la entrega, ¿sí? Basados en la automatización. ¿La automatización de qué? La automatización de todo lo posible. Procesos, test, lo que tenga que ver con la integración de los distintos elementos, de los distintos módulos del software que lo trabajan de forma distribuida los desarrolladores. Tratar de automatizar lo que es también la entrega, que se llama la entrega continua, ¿sí? Y, por supuesto, estar todo esto inmerso en lo que es la mejora continua, ¿sí? Procesos interminables, infinitos, loops infinitos de procesos de mejora continua. Acá los desafíos más importantes que nosotros tenemos desde el lado de la transformación, y acá ya empiezo a contarles un poquito cuestiones que tienen que ver con la experiencia un poco ya personal, digamos, tiene que ver con el derribar lo que son las barreras tradicionales, digamos, ¿sí? En la gran mayoría de las organizaciones trabajan muy en formato silos, digamos, ¿sí? Donde la comunicación muchas veces existe, pero no es efectiva, ¿sí? Seguramente muchas veces les ha pasado que dicen, por ejemplo, estamos fallando en la comunicación, ¿no? Entonces el resultado es pongamos reuniones. O extendamos la duración de una determinada reunión. Cuando la agenda está a tope. Entonces, desde nuestro rol, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos a esas cosas y eventualmente generar formas de comunicación que realmente sean efectivas. Por supuesto que el tema de la transparencia es otro tema que le pega a lo que tiene que ver con la comunicación también, pero además agregamos el hecho de la usual falta de radiadores de información, ¿sí? Y ni que hablar el desafío fundamental de lograr de que estos dos grandes grupos, por llamarlo así, de desarrollo y de operaciones, logren realmente trabajar en equipo. Como les decía, a mí me tocó estar de los dos lados del mostrador, primero durante varios años como desarrollador, luego como DBA en su momento, como administrador de sistemas después. Era muy evidente las consideraciones particulares que había del equipo de desarrollo hacia operaciones y de operaciones hacia los equipos de desarrollo. Y vamos a dejarlo ahí. Realmente es un tema de lograr esa concientización y esa cohesión en definitiva a la hora de buscar trabajar en equipo entre estas dos áreas. Lo otro importante también que tiene que ver con desafíos, ya de vuelta desde nuestro rol, es concientizar a la gente de que este proceso de automatización debería estar presente, deberíamos intentarlo durante todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo, ¿sí?
en el desarrollo, en la prueba, en la implementación, en el monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Cuáles son los principios claves que encontramos en esto de DevOps? Definitivamente lo que les decía, ¿no? La automatización, esto de recién, la automatización de todo el ciclo en todo el ciclo de vida del desarrollo, la colaboración y la comunicación son fundamentales, ¿sí? Bueno, la mejora continua, la minimización de desperdicios, el hacer tomar conciencia a la gente qué cosas están de más a la hora de saber con qué se está trabajando, ¿no? Muchas veces es una gran fuente de distorsión toda la cantidad de cosas que se hacen que realmente no le generan valor. Entre otros aspectos, temas burocráticos que pueden pasar por la autorización de A, B o C de otra área y que simplemente hacen un clic en un sistema y que eso les permite poder, no sé, por decir algo, generar una rama en el repositorio, por decir alguna cosa. Todo lo que tiene que ver con mejora continua, ¿sí? Perdón, disculpen. Todo lo que tiene que ver con el estar enfocado a las necesidades del usuario final, ¿sí? Ese feedback que echamos en falta muchas veces tiene que ver con autolimitantes de la propia organización que hacen al miedo, en definitiva, al miedo a medirse, ¿sí? Uno cree que está haciendo todas las cosas bien, cree que está haciendo las cosas bien, pero en definitiva a la hora de constatar eso, ¿sí? El juez máximo de todo es nuestro cliente, ¿sí? Es quien nos va a dar ese dedito para arriba o dedito para abajo a la hora de confirmarnos que debemos seguir en el camino que vamos o que eventualmente debemos modificar lo que creemos, ¿no? Cuando comentamos hoy el tema de la definición y que hablábamos de una cuestión cultural también, una de las principales cuestiones, de las más lentas que hacen a lo que son estos procesos de transformación, tiene que ver definitivamente con el cambio cultural. ¿Por qué? Porque primero hay mucho descrédito, hay mucha ignorancia, hay mucho miedo de salir de la zona de confort y son todas cuestiones total y absolutamente razonables. En la gran mayoría de los casos vamos a hablar de nuevas tecnologías que no se estén utilizando al día de hoy en la organización. Entonces, bueno, definitivamente digamos, esto de aplicar DevOps tiene también que ver fundamentalmente con un cambio de mentalidad. En este sentido, lo que nos aporta DevOps de cierta manera, además de eso de todo lo que venimos hablando hasta ahora, tiene que ver con esos aspectos que aparecen ahí, ¿no? Con el tema de la velocidad, en el hecho de realmente que haya un diferencial en los tiempos en que la organización usualmente entrega software, ¿sí? Esta organización en particular, que hoy les traigo el ejemplo, digamos, que no la voy a nombrar por un tema de salvaguardar, digamos, la privacidad. Usualmente, en el mejor de los casos, entregaba algo cada 6 meses aproximadamente. Han tenido entregas de años, ¿no? 2, 3 años. Pero, y estoy hablando de 2020, no estoy hablando ni del siglo pasado ni nada. Y sobrevivió y sobrevive, digamos. O sea, mal que bien, así les hacía sentido y podían estar trabajando. En definitiva, esto que les digo, ¿no? La velocidad, el que haya un cambio significativo en los tiempos de entrega, basados en, nuevamente,
y vamos a ver que voy a estar comentando estos términos más de una vez, y tiene que ver porque justamente le pega a varios lados en lo que son los conceptos de DevOps. Lo que le decía, esta velocidad sustentada en lo que tiene que ver la integración continua, la entrega continua, el despliegue, el generar ese software en producción de manera automática, el colocarlo en producción de manera automática, el que haya esa integración, esos cambios en los distintos módulos de forma automática también, de forma frecuente. En lo que tiene que ver con el valor, por ejemplo, el estar focalizados, ¿sí? Siempre en entregar el mayor valor posible visto desde el punto de vista del cliente. Por supuesto que desde el negocio también, ni que hablar, ¿no? O sea, tiene que haber ese equilibrio lógico, pero siempre motivado y con ese horizonte de que el cliente es lo más importante para nosotros, y en base a eso definimos qué hacer y qué no hacer. Para todo esto, creemos que es fundamental el trabajar en una estrecha colaboración con los stakeholders, ¿sí? De vuelta es algo que lo hablamos en ese kit de la idea del producto, pero sí, creemos que es fundamental, ¿no? Y esto tiene que ver también con el ciclo ese que les decíamos de retroalimentación, que es un poco lo que viene ahora. Al poder estar en colaboración estrecha con nuestros stakeholders, con todos los interesados de cierta manera con el producto, pedirles feedback temprano y de forma constante ayuda a justamente o profundizar o de cierta manera cambiar el rumbo, ¿no? El pivotear hacia una mejor solución, digamos. El hecho de que ese feedback sea positivo nos debe motivar, nos debe impactar en que sigamos por ese camino y que definitivamente y de forma sistemática podamos buscar la mayor satisfacción del cliente posible. Y esto voy a que no solamente ir por el lado de las necesidades del cliente, sino que también al estar trabajando tan estrechamente, al estar escuchando ese feedback, pero va a permitir crear, innovar soluciones que de repente el cliente no las tenía y que nosotros somos digamos, los artífices de generar esa necesidad en nuestro cliente. También en eso es importante el hecho de aplicar DevOps. En cuanto a la calidad. La calidad, hace poco di una charla que tenía que ver con este tema también y recibí feedback de gente de calidad que me decía, uy, nosotros somos los eternos olvidados también, ¿no? No solamente los roles del principio, sino que la gente que trabaja en calidad muchas veces se siente digamos, apartada un poquito a la hora de ser considerada en estas cuestiones. Yo soy convencido que las personas que trabajan en calidad tienen que estar también durante todo el ciclo de desarrollo. Hay infinidad de aspectos que hacen a la calidad de un software, y esto tiene que ver desde cómo se escribe un código, cómo se comenta, cuántas líneas de código deben tener determinados módulos, determinados procedimientos, determinadas funcionalidades, hasta el cumplimiento con determinadas cuestiones de seguridad, con determinadas formas de hacer los despliegues, con garantizar a cliente determinado nivel de performance a la hora de ejecutar ese código. La calidad está impregnada en todo el ciclo. Y bueno, y por último, ni que hablar el tema del retorno a la inversión, ¿no? DevOps también trae de la mano esa mejora en el retorno a la inversión. Que muchas veces, y lo comentábamos hace un rato con uno de los compañeros, DevOps, a ver, las organizaciones a la hora de tomar decisiones sobre si DevOps sí o no, muchas veces tienen que ver, y por supuesto que toman en cuenta la inversión económica. Y como la curva de aprendizaje puede llegar a ser un poco lenta en algunas ocasiones, muchas organizaciones deciden directamente descartar DevOps a ir por un tema económico. Porque el software viejo es más barato que el nuevo, porque la tecnología vieja es más económica que la nueva. Por lo tanto, como por ahora a mí me vale con lo que tengo, no hago DevOps.
De todas maneras, desde nuestro rol de transformación, es fundamental poder trabajar junto a esa gente para poder hacerlos ver las bondades de todo esto, ¿sí? Y cómo el hecho de incorporar este tipo de prácticas, sí es cierto que puede generar una inversión extra, pero también es cierto que va a multiplicar muchísimo esa inversión realizada. ¿Qué es lo que, digamos, gracias a DevOps empezamos a dejar por el camino? Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con trabajo manual, ¿sí? Trata de minimizar y por ende bajar la tasa de fallos, de posibles fallos, o bajar los puntos de posibles fallos, bajando el trabajo manual, ¿sí? De nuevo, mucho foco en tener lo más automatizado posible todo lo que se detecte que son tareas repetitivas, ¿sí? Todo lo que es repetitivo, hecho manualmente, es muy propenso a la generación de errores. Por lo tanto, a la carga con el tema de la automatización. El tema de los riesgos. El tema de los riesgos también es un factor que decrece incorporando DevOps, porque muchos problemas o muchas cuestiones que hacen a la aparición de riesgos y a la buena gestión de los mismos, a la buena mitigación de los mismos, tiene que ver muchas veces con la falta de comunicación, con la falta de colaboración entre estos dos mundos que hablábamos hoy. Entonces, el poder incorporar prácticas como la integración continua, como la entrega continua, como el monitoreo de forma automática, va a permitir el no solo identificar, sino que también mitigar estos riesgos que les decía de la forma más temprana posible. Si se pueden automatizar las medidas de seguridad, ni que hablar que también, que mucho mejor, ¿no? Claramente. Pero bueno, en definitiva, los riesgos también son reducidos. Ni que hablar con el tema de errores y bugs. Y acá me viene a la mente muy rápidamente el tema de el testeo automático, ¿sí? Hay muchas técnicas que incluyen a lo que hace al testeo automático, ¿sí? Pero créanme que vale la pena invertir en esto a la hora de darle mucha más robustez al software que se va a estar entregando, ¿sí? Vamos a generar productos infinitamente de mejor calidad que va a permitir dar o a incrementar en realidad lo que es la confiabilidad de nuestros clientes a la hora de elegir, de adquirir nuestro software, ¿sí? Bueno, y un poco con todo lo que veníamos hablando, lo que intenta, lo que cae también es desaparecer la estructura de silos, ¿no? Acá, digamos, nosotros desde la transformación debemos entender que la estructura de equipos tal y como la teníamos concebida hace unos cuantos años debe de cambiar, ¿sí? Por estas propias necesidades, pero además debemos entender que no hay una bala de plata en cómo van a ser las estructuras de los equipos. De hecho, bueno, a mí me ha tocado trabajar y de hecho lo propuse en su momento, el generar diferentes equipos que le puedan pegar a otros equipos de forma cotidiana, digamos, que le puedan pegar en el sentido que puedan participar, ¿no? De forma cotidiana, sin la necesidad de ese estado de permanencia, digamos, en todo momento dentro de ese propio equipo. ¿Por qué? Porque claramente hay una valoración de cantidad de personas muy diferente en lo que hace a los equipos, a lo que hace la gente de desarrollo con respecto a la gente de operaciones. Hay mucha menos gente de operaciones que de los equipos y está bien que sea así. Pero lo que no podemos hacer es dejar a la gente de operaciones fuera de lo que es el trabajo de los equipos. Por eso muchas veces hablamos de
diferentes topologías de equipos, ¿no? Y depende mucho de la organización y de la gente que tenga y de la experticia que tenga esa gente el cómo generar esas nuevas topologías dentro de lo que son los grupos. Y por ahí un poco lo que impacta positiva y a favor, digamos, y le baja a los equipos. Perdón que se me saltó. Ahí está. El tema de cómo se visualizan o cómo son los intereses de estas dos grandes áreas en lo que llega a la hora de adoptar DevOps, ¿no? A la hora de implementar DevOps. ¿Qué intereses creados tienen, digamos? Y vamos a ver que son súper lógicos, ¿no? No voy a leer los que están ahí, esos ustedes lo pueden ver. Vamos a ver, voy a tratar de comentar algunas cosas que tienen que ver con las principales características, digamos, de lo que es desarrollo y lo que es operaciones. Desarrollo está permanentemente viendo qué tecnología nueva puede aparecer, qué cosas nuevas puede haber, en lo que tiene que ver con herramientas que hacen al desarrollo del propio software, ¿sí? Ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo un montón de ellas. Lo que intenta es minimizar ese trabajo, sacar el mayor provecho con esa adopción de nuevas herramientas, ¿sí? De manera tal que la calidad de lo que se genere sea mucho mayor. Por lo tanto, va a tener que haber procesos de innovación, procesos de mejora, ¿sí? A través de estos ciclos que comentábamos hoy. Y todo esto implica probar. En pos de velocidad y de agilidad, de adaptación, vamos a tener que probar, vamos a tener que equivocarnos, vamos a tener que entrar en ciclos de mejora continua y eventualmente, por supuesto, vamos a tener que estar muy pendientes y muy dispuestos a ser muy flexibles y a sacar unas buenas conclusiones de todo lo que tiene que ver con estos procesos de experimentación. Y ese es un poco el punto de vista de desarrollo, ¿sí? Donde, nos sentimos muy cómodos con esto de generar cosas nuevas y adoptar cosas nuevas, de probar. Por el otro lado, tenemos a la gente de operaciones, donde digamos, de una forma totalmente lógica y racional, buscan hacia su responsabilidad, que es la infraestructura, que es que el software esté operativo, que el cliente tenga servicio, busca un poco todo lo contrario a lo que le pasa a desarrollo, ¿no? Operaciones queremos, ahora me voy a poner el sombrero de administrador de sistemas, ¿no? Nosotros queremos que las cosas estén estables, que no corran procesos que me fundan la base de datos, que me maten el procesador de los equipos, que las cosas que estén ahí tengan un determinado nivel de calidad, por lo tanto sean confiables para ojos del cliente, que nuestra administración pueda ser eficiente, o sea, conocer el terreno en que nos estamos moviendo, que tengamos muy claro cómo es el tema de escalar, de desescalar, etcétera, etcétera, en horizontal, en vertical, etcétera, etcétera. Cómo tener muy acotado estos contextos que hacen a la seguridad, al cumplimiento de las normas, etcétera, etcétera. O sea, son dos visiones de dos necesidades muy lógicas, pero que claramente están contrapuestas. Adivinen cuál es el mayor desafío de nosotros, de los roles de transformación, que somos los que llevamos adelante este tipo de movimientos, de adopciones. Bueno, alinear estos intereses. Créanme que se pueden alinear, ¿sí? Para estos hay que hacerlos trabajar y que encuentren objetivos en común, ¿sí? Fundamentalmente es indispensable que se encuentren esas zonas de equilibrio entre lo que es la innovación, lo que es la estabilidad, ¿sí? Lo que es la necesidad de generar valor de negocio de una manera eficiente respecto a el mantener todo
digamos, lo suficientemente estable como para que no haya sobresaltos. O sea, hay muchas cuestiones que hacen a ese alineamiento que es tan necesario a la hora de llevar adelante este tipo de prácticas. ¿Con qué tecnologías se trabajan hoy? Y esto es muy a título informativo. Estas en particular es el stack de tecnología que Singular nos está ofreciendo, ¿sí? Les está ofreciendo a nuestros clientes, donde, como pueden ver, dependiendo del lugar donde se desarrolle o donde se trabaje, hay muchísima cantidad de posibles opciones con las cuales trabajar, ¿sí? A ver si puedo poner esto. Aquí vemos las distintas tecnologías que tienen que ver con la entrega, ¿sí? Que es un poco lo que hace al DevOps. Herramientas que tienen que ver con la integración continua y el aseguramiento de la calidad, ¿sí? En definitiva, el mensaje es: hay mucha variedad, ¿sí? Está claro que no todos o los desarrolladores no es necesario que tengan que saber todas estas tecnologías, ni muchísimo menos, ¿sí? Normalmente podemos pensar de que sean expertos en 2, 3, 4 de estas cuestiones, ¿sí? Cada vez el nivel de exigencia es mayor, por lo tanto no me extrañaría de que sea necesario tener un conocimiento elevado por lo menos en 3. Y bueno, y a partir de ahí esa conjunción de trabajar de la mano entre todos, ¿no? O sea, lo que es desarrollo, lo que es operaciones. Yo ahora traje un pequeño ejemplo para entender todas estas que les acabo de mostrar, cómo encajarían en lo que es un posible flujo de trabajo, pero totalmente genérico. Esto no quiere decir que esté adoptado por nadie, son simplemente para que vean todas las herramientas que aparecen en ese proceso de generar software, ¿sí? Entonces, la primera de ellas tiene que ver con Java, ¿sí? Y todas sus variantes, sus sabores. Como son, ahora sí pasó, que no estaba pasando la slide. Java, que tiene que ver con el lenguaje en sí de programación, donde aparecen los microservicios como Spring, con Android, Angular, Node.js, etcétera, etcétera. Y cómo ese código que se genera luego se va a estar trabajando en lo que nosotros los de TI le llamamos los repositorios, ¿sí? El repositorio, así muy alto nivel, lo que hace fundamentalmente es un software, ¿sí? Que lo que permite trabajar es con el software en un sistema de versionado, ¿sí? Y permite fundamentalmente simplificar lo que es la gestión de cambios en el proyecto, ¿sí? Pensemos que el software que construimos es extremadamente complejo. Pensemos que las personas que trabajan sobre determinados componentes de ese software no, digamos, tienen piezas de ese código de forma distribuida, y bueno, estos repositorios lo que hacen fundamentalmente es ayudarlos a integrar esos pedacitos, ¿sí? El otro que aparece por aquí es el Maven, y Maven lo que ayuda fundamentalmente es a la gestión de dependencias, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que hace al proyecto en sí, con lo que estamos haciendo, ¿sí? Y también, sin entrar en detalle, lo que intenta es mostrar que los build, en este caso las construcciones de los elementos que eventualmente van a pasar a producción, se crearon de forma correcta. Y no voy a entrar en detalle de esto ni nada, ¿no? Ni mucho más. Jenkins lo que hace es actúa como orquestador. En particular,
va de la mano, se pega con lo que es Sonar, con lo que es Selenium, etcétera, etcétera, esos otros que aparecen ahí, donde cada uno tiene eh, su misión específica, llamémosle. Sonar, por ejemplo, tiene que ver con la calidad del código escrito, ¿sí? Y o las diferentes métricas establecidas dentro de lo que es la organización. Selenium, por ejemplo, hace a lo que es la ejecución de los casos de prueba, ¿sí? Permite darle una determinada consistencia y asegurar de que lo que se está haciendo no rompió otras cosas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, Docker, que tiene que ver con los contenedores y dónde se van a alojar esas versiones, etcétera, etcétera. No quiero detenerme en esto porque esto ya es muy técnico, pero en realidad lo que me interesaba era mostrarles las diferentes herramientas, cómo aparecen dentro de lo que es el ciclo, desde que se escribe aquí hasta que se entrega aquí, ¿sí? Y cómo además hay aplicativos, hay herramientas que hacen a la vigilancia de todo este proceso, ¿sí? Permiten saber si todo esto se está ejecutando de una manera razonablemente bien o hay algún fallo o algún punto de fallo. Respecto a creencias y mitos, y acá vamos a comentar muy brevemente un montón de cuestiones que hacen a esas fantasías de cierta manera que aparecen como stopper o como excusas a la hora de poder llevar adelante este tipo de cuestiones. Primero que nada, muchos hablan de que esto se trata solo de automatizar, ¿no? Es como la locura por automatizar. Y no, tiene que ver también con lo que hablábamos recién. Tiene que ver con cambios culturales, tiene que ver con una nueva forma de trabajo entre los equipos, tiene que ver cómo todos nos alineamos, a pesar de nuestros intereses, muchas veces contrapuestos, en esa nueva forma de trabajo y cómo nos ponemos a trabajar realmente en proceso de mejora continua. Otra creencia, y esto más que creencia es un gran miedo, que y ya van a saber de dónde saqué esta aseveración, tiene que ver con el reemplazo por completo, digamos, de lo que son los equipos de operaciones, donde hay una gran creencia a que los equipos de operaciones van a ser sustituidos por estos equipos ya más DevOps, ¿sí? Eh, pero en definitiva, esos roles de operaciones lo que tienen que hacer no es dejar de conocer lo que ya conocían y seguir siendo especialistas, sino que integrar a sus prácticas lo que tiene que ver con desarrollo. Por lo tanto, los equipos de operaciones, como tales, no van a desaparecer, ¿sí? Entre otras cosas porque esa gente de operaciones que puede estar distribuida temporalmente en los equipos, definitivamente tienen que estar digamos, alineados y conglomerados en un lugar donde se establezcan las políticas que va a llevar adelante la organización, compartiendo problemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay peligro para la gente de operaciones. Lo mismo, y va de la mano con esto, tiene que ver con la necesidad de roles especializados, ¿sí? Como por ejemplo los administradores de sistema. Esto va muy ligado, cuando hablaba de operaciones también se pueden incluir a los administradores de sistemas, lo traje porque tenía que ver con el ejemplo de esta práctica que me tocó llevar adelante, ¿no? Había gente de sistemas que decía no, que los desarrolladores van a romper todo, que a nosotros no se nos puede sustituir. En definitiva es eso, va un poco por ese lado. Que los desarrolladores van a asumir los roles de operación, también es otra falacia. Definitivamente tienen que colaborar con operaciones, pero de ninguna manera asumir esa responsabilidad, ni mucho menos, ¿sí? Tiene que ver con la experticia definitiva de cada persona, ¿no? Y esos roles no cambian. Que DevOps es como la bala de plata a la hora de entrega rápida de software, digamos. Como nosotros controlamos los procesos, son automáticos, digamos, les corremos los tests, sabemos que los tests no rompen, que lo que aparece en producción no rompe nada de lo que ya andaba, etcétera, etcétera. Nuestro software es un software sin errores.
Y eso es de las peores cosas que uno puede creer, ¿no? Eh, Jamás la implementación de un software va a garantizar la entrega sin errores, ¿sí? Lo que no quiere decir de que no puedan haber errores conocidos o detectables más rápidamente, eso sí, pero definitivamente no garantiza la entrega de software sin errores, ¿sí? De hecho, el tema del error va mucho más, digamos, distribuido lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿sí? Porque ya están las dos grandes áreas trabajando como una. Que DevOps es una tendencia pasajera. Bueno, yo ahí, a ver, hace muchos años que se está hablando de DevOps. Siguen surgiendo nuevas cuestiones que hacen a la práctica. ¿Sí? Hay muchísimo aprendizaje de lo que es la comunidad. Hay un montón de foros donde se puede ver que DevOps no es una tendencia pasajera. Pero de todas maneras, aunque la parte técnica, digamos, no vaya por este lado y después tenga que cambiar, creo que la filosofía que persigue todo esto es altamente valiosa, digamos. Y de cierta manera no deberíamos perderla, y acá de vuelta nosotros como rol de transformación, tenerla presente, para que, digamos, de cierta forma podamos apuntalar todas estas buenas cosas que creemos que trae esta forma de trabajo, ¿no? La colaboración, etcétera, que no voy a repetir. Que DevOps es para organizaciones grandes y maduras. De hecho, las mejores prácticas de DevOps se llevan adelante en organizaciones más pequeñas. Y no me voy a extender, pero no es cierto ni que sea necesario que sean maduras ni que sean grandes. No solamente pequeñas, sino que además en muchas startups aparece la utilización de DevOps. ¿Por qué? Porque es altamente eficiente para lo que es el proceso de entrega a cliente. Que DevOps es solo para proyectos nuevos, y como nosotros ya tenemos software que venimos haciendo hace muchos años, no podemos hacer DevOps. Y eso nuevamente es otra falacia, ¿no? Acá lo que se trata es eventualmente de identificar diferentes aspectos que se puedan ir mejorando lenta y paulatinamente del software que tenemos, ¿sí? Hoy por hoy, y entender o detectar esos indicadores que tienen muchas veces que ver con la calidad, que tienen que ver con la eficiencia, y de qué manera con ese software que hoy lo tenemos como software legado, con sistemas legados, podemos introducirlo dentro de lo que es la práctica de DevOps. ¿Qué más? DevOps no es compatible con el cumplimiento, con los entornos de cumplimiento y regulación. Y acá tiene que ver con cuán DevOps va por su cuenta, digamos, y obvia aspectos que hacen a temas regulatorios. Todo lo contrario, o sea, cuando nosotros hablamos que tiene que existir una integración total, digamos, de todas las personas que deben hacer a la calidad del producto que se entrega, parte de ella tiene que ver con cuestiones que hacen el cumplimiento de determinadas reglas. Pienso en cuestiones que tengan que ver con la calidad. Debe de haber, o sea, hay software que necesariamente necesita tener unos niveles mínimos de calidad por regulación, ¿sí? Porque es necesario, porque son software de repente en algún entorno hasta crítico. Y el tema de tener un excelente nivel de monitoreo automatizado, con una buena documentación, etcétera, etcétera, hace a ese cumplimiento de eventualmente requisitos regulatorios. Por lo tanto, ahí tenemos la prueba de que DevOps no va en contra de las cuestiones regulatorias y del cumplimiento de normativas. Que muchas veces se sacrifica la calidad, que muchas veces no se toma en cuenta, se deja de lado.
Y acá el problema no es DevOps, sino que acá el problema es la cultura o las costumbres que pueda llegar a tener la organización a no tomar en cuenta cuestiones que hacen a la seguridad desde el principio de trabajo. Por lo tanto, estamos mezclando peras con dulce de leche. No tiene nada que ver. ¿Sí? Que DevOps se trata solamente de integración continua y de entrega continua. Cuestiones que también tienen que ver con la automatización, ¿no? Que hablábamos hoy. Cuestión que también es falso y que nosotros sabemos que DevOps incluye también todo lo que tiene que ver con pruebas, con monitoreo, con feedback, etcétera, 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 con cuestiones culturales. Que DevOps es solo para equipos de desarrollo ágiles. Bueno, acá lo que tengo para decir es que la organización con la que estuve trabajando era un waterfall, bueno, se lo dije al principio, ¿no? Tenía ciclos de entrega de 6 meses mínimo hasta 2-3 años. Esta organización era un waterfall rabioso, digamos, súper en silos y realmente llevamos adelante una incorporación, digamos, de determinados aspectos que hacían a DevOps. Que DevOps requiere una infraestructura completamente basada en la nube. No, otra falsedad más. De hecho, de esas tecnologías que hablábamos hoy debajo, que aparecían en las partes más abajo de la slide, que hablaban de lo que tenía que ver con la entrega, con el delivery, son tecnologías que se pueden instalar perfectamente en los data centers de las organizaciones. No es verdad que tengan que estar en la nube. Sí, pueden estar en la nube, sí, de repente el tema de que estén en la nube son cuestiones más rápidas, pero no tiene por qué estar en la nube. Se pueden instalar en entornos locales definitivamente. Que DevOps no es relevante para organizaciones en las que no se desarrolla software. Y esto también digamos, hace a una creencia que no es así. Tal vez en organizaciones que no tengan cuestiones con TI propiamente hechas, con desarrollo, pueda sí tener que ver que la parte de automatización, por ejemplo, de determinados aspectos, puede que quede un poco retrasada. Pero todo lo otro, todo lo que tiene que ver con esa propuesta de alineamiento con áreas que son totalmente contrapuestas, con cuestiones que hacen a el trabajar de forma colaborativa, con la responsabilidad distribuida, cuestiones que, bueno, a ver, volviendo al tema TI, organizaciones que no hacen software, sino que directamente dan soporte de determinadas infraestructuras. Bueno, todo esto, digamos, por todo lo que venimos hablando, claramente tiene que tener una muy buena gestión de DevOps, ¿sí? En definitiva, excede a lo que tiene que ver estrictamente con lo que es el desarrollo de software. El tema del cambio de nombre, que el DevOps de maquillaje, ¿no? Muchísimas organizaciones caen en el gran problema de que se creen que por no, que por ponerle nombre DevOps a algún área, llamémosle así, ya son DevOps. Y bueno, de la misma manera que muchas se creen que porque dicen que hacen Agile son Agile, ¿no? Porque hacen dailies o alguna retrospectiva cada tanto, se creen que son Agile. Y bueno, no pasa por ahí. Definitivamente no pasa por ahí. No voy a caer de nuevo en conceptos que ya hemos hablado, pero en definitiva no va por ese lado, no tiene nada que ver. Y por último no, tengo alguna más. Que Agile y DevOps son lo mismo. Muchísimas veces se tiende a confundir, ¿no? Y de nuevo, Agile tiene que ver con más frameworks, con más capacidad de adaptación. DevOps tiene que ver con todo lo que venimos hablando hasta ahora. Son complementarios en el entendido de que los roles de transformación con herramientas de Agile podemos ayudar a las organizaciones a adoptar DevOps.
Y ahí estamos. Hacer DevOps. Y ahí estamos. Con esa sentencia creo que queda un poco claro cómo juega cada uno de estos términos. DevOps tiene que ver con herramientas. Sí y no, digamos. El incorporar herramientas que ayuden a que sea más fácil algunas prácticas de DevOps, sí, pero el hecho de no incorporar esas herramientas no implica de que no seamos DevOps o que no podamos estar transitando hacia DevOps. De hecho, no olvidemos que DevOps tiene que ver esto de la mentalización, ¿no? del tomar conciencia de todo lo que venimos hablando hasta ahora. De vuelta, la necesidad de tener un equipo dedicado de DevOps también no es cierto, ya lo comentamos previamente. El tema que los desarrolladores gestionen los entornos de producción, también ya lo hablamos, o sea, no va por ahí, cada uno se mantiene en su rol con su especialidad y no mucho más. No mucho más para agregar, digamos, ahora. Y bueno, y la vedette, digamos, de las sentencias usuales es que no podemos hacer DevOps porque somos únicos. Somos una organización tan cool, tan guay, que no podemos hacer DevOps. Entonces, no nos entienden. DevOps es único. Nosotros somos únicos y no podemos hacer DevOps. Muy bien. ¿Qué más? Ahora sí, la aplicación ya más de lo que implica nuestro rol de transformación, y estamos con poco tiempo, por lo tanto la voy a hacer un poquito rápida. ¿Qué pasa con ese pasaje de Dev y Ops a DevOps? ¿Cuáles son los desafíos y las metas que desde los roles de transformación y gracias a Agile deberíamos intentar llevar adelante? ¿Por qué en definitiva debemos intentar ser DevOps? Lo que decíamos, ¿no? El tema de la toma de conciencia. Eso es lo fundamental, ¿sí? El tener claro que el ser DevOps implica adoptar una mentalidad de colaboración, de mejora continua, de tener ese enfoque holístico que permita orientar todo ese trabajo a lo que son los resultados de negocio, ¿sí? Es lo que definitivamente debe motivar a que las organizaciones sean DevOps, ¿sí? Y sin entrar de nuevo en los conceptos ya vistos, simplemente resumirlos en tenemos que fomentar esa cultura de colaboración, de comunicación, que el ciclo de vida de software esté inmerso en una versión completa, desde la idea hasta la entrega, que todo ese ciclo esté metido dentro de lo que son los procesos de mejora continua, que desde la agilidad podamos apuntalar esas prácticas que impliquen una mayor resiliencia y una confiabilidad en ese trabajo hecho, y que en definitiva nuestra meta, nuestra guía sea entregar el mejor producto a nuestros clientes con la mira puesta definitivamente en los mejores resultados de negocio posible, ¿no? Y para todo esto es que usamos esas cuestiones que aparecen debajo de esa raya que divide la pantalla, donde de la transformación podemos generar modelos de governance, métricas, que ahora vamos a hablar en un ratito de qué pueden ir esas métricas de cantidad y de calidad, ¿sí? Poder atender las distintas necesidades y generar los espacios de trabajo, acompañar desde el coaching, desde la formación, con la facilitación, entender cuáles son los desperdicios y optimizar esos procesos que tiene hoy la organización, meter todo lo posible en esos ciclos de aprendizaje, como les mostraba hoy al principio, esas ideas, cómo entraban en ese ciclo. Bueno, de la misma manera, en cada evento, en cada instancia de los distintos procesos que nosotros podamos llevar a la práctica estos ciclos de aprendizaje es de los mayores desafíos que vamos a tener desde nuestros roles de transformación.
Em, Como principales desafíos, generar esas coaliciones que les decíamos, esos grupos que hoy están dispersos, llevarlos a uno, donde haya un entendimiento común, un entendimiento mutuo para poder alinearse y a través de la colaboración llegar a los objetivos, ¿sí? La combinación de conocimientos, definitivamente, créanme que definitivamente, miren, voy a contar otra cosa de la experiencia. En esto de trabajar con esta gente que empezó a adoptar DevOps, surgieron cuestiones que tenían que ver con prácticas que hacían a la gente de operaciones y con prácticas que hacían a la gente de desarrollo. No se imaginan, eh, el hecho de estar juntos, cómo se pudo lograr un entendimiento tal que llegaron a ese reconocimiento mutuo de, esto realmente nunca me imaginé que lo pudieras tener que considerar. Cuestiones de esas, cuestiones que tenían que ver con determinada estructura de determinadas ramas, o por qué la gente de operaciones necesitaba que trabajaran sobre una determinada tecnología, porque de repente el traspaso que tenían que hacer hacia esa evolución, digamos, que iba a ser hacia esas tecnologías de DevOps, era mucho más sano, o podía tener mucho menos impacto negativo si iban con una tecnología que con otra. No se imaginan realmente esa combinación de conocimientos, esa combinación de sabiduría, cómo potenció las decisiones que se tomaron a la hora de trabajar en conjunto. Por eso lo coloco como creo que una de las cosas más importantes a la hora de poder llevar adelante y como desafío nuestro, ¿no?, de transformación, lograr esa cuestión. Bueno, todas esas que están ahí abajo, que no las vamos a leer, pero definitivamente es importante que la tomen en cuenta. Bueno, no me quiero olvidar. Esto del backlog. Una pequeña acotación con esto del backlog. El hecho de trabajar. Hasta ahora veníamos trabajando con un backlog que era netamente de negocio, ¿sí? O mejor dicho, que la responsabilidad máxima era de negocio, del PO, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a trabajar con estas cosas, dentro del backlog y en el entendido que estamos inmersos en este proceso de adopción de cosas que tienen que ver con la parte de lo que va a implicar la entrega, y con el entendido además de que trabajamos en sprints, y con el entendido además de que cada vez que terminamos un sprint tendríamos que generar algo de valor, empezamos a recomendar, ¿sí? Y yo no sé si esto realmente está en algún libro o no, pero hablo desde mi experiencia y desde lo bueno que fue realmente transparentar de qué iban esas tareas. Empezar a integrar esas tareas de operaciones dentro de lo que es ese backlog, ¿sí? No entro en el hecho de que el tablón o el tablero donde se vaya a gestionar las tareas del sprint sea el mismo o no sea el mismo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver, se los voy a estar mostrando en la charla del 10 de julio, donde vamos a estar hablando de ese tipo de prácticas, digamos, cómo ir dividiendo, digamos, las tareas en distintos tableros dependiendo un poco de la lógica y las necesidades. Pero créanme que en el backlog es fundamental que todos tengan ese conocimiento de lo que están haciendo todas las áreas. Hablo a nivel de equipo, por supuesto. Entonces, esta slide la coloqué porque muchísimas veces viene la pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto demoraríamos en poder ser DevOps o tener algo de DevOps? Y acá un poco lo que me interesa transmitirles es el hecho de que, a ver, no hay una checklist, primero que nada, ¿sí? Esto no es está a piedra, ni mucho menos, ¿sí? Lo que planteo acá es un roadmap
como dice ahí, de referencia y pensando en equipos piloto, ¿no? En decir, tomamos uno, dos o tres equipos de desarrollo de software con algunos compañeros eventualmente de lo que son las diferentes áreas de operaciones, ¿sí? Y los ponemos a trabajar en este ecosistema, que de hecho un poco va, en este sentido va los comentarios sobre la práctica que llevé adelante, ¿no? Lo que vamos a ver ahora en un ratito. Y rápidamente porque ya estamos casi en tiempo, estamos a 10 minutitos. Entonces, entendemos que todo lo que pueda llegar a ser el proceso de evaluación inicial, esa creación de conciencia, el alineamiento, el formar equipos multidisciplinarios, el identificar qué proyectos pilotos eventualmente se va a trabajar, con qué software o a realizar o de los que ya tenemos. El establecer con qué herramientas, estudiar las herramientas, los procesos para lo que les decía hoy, ese trabajo que eventualmente va a llevar a poder adoptar esa herramienta definitivamente en lo que va a ser este piloto, ¿sí? El poder ir generando prácticas de integración continua, el adoptar esto de la entrega continua que hace a DevOps. Eso, en un super ideal, anduvo todo bárbaro, los equipos estuvieron con la dedicación con nosotros, etcétera, etcétera. Estamos hablando de aproximadamente unos 12 meses. Y no quiero profundizar más en detalle, porque es solamente a modo muy abuelo de pájaro, ¿tá? Digamos que en situaciones ideales, en condiciones ideales. ¿Vieron como con los coches dicen, no, tanto rendimiento, no sé qué, y después uno se sube al coche y en definitiva, ¿qué pasa que no cumple? Bueno, en condiciones ideales, pongamos que esto es en condiciones ideales. Luego sí, lo que tiene que ver con la mejora continua y el escalar y el expandir, claramente son aspectos y puntos que se perpetúan en el tiempo, ¿sí? Que va a depender mucho de cada organización, del tamaño de la organización, de la mentalización de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahí es una gran caja negra lo que nos podamos llegar a encontrar. Bueno, los problemas, los bloqueos, los stoppers que muchas veces nos encontramos en estos procesos. Nos encontramos nosotros, digo, desde los roles de transformación. ¿Qué problemas hay a la hora de poder llevar esto adelante? Porque lo que tenemos que tener claro, es que las situaciones ideales no sirven. Los libros son referencia. Los libros son para aprender. Pero lo que sí tenemos que entender es que para nosotros como roles de transformación, como ejecutores de la transformación, no concebimos las cosas imposibles. No hay imposibles. Sí hay cosas complicadas, sí hay cosas complejas, sí hay cosas difíciles, muy difíciles, algunas simples si tenemos mucha suerte y viento a favor. Pero lo que no debemos tener en nuestro vocabulario es el imposible. Porque todas estas cosas aparecen sistemáticamente en las organizaciones, con diferentes perfiles de personas, con diferentes roles, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con procesos de transformación y trabajar con personas y trabajar con sistemas son cosas complicadas, son cosas complejas, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros lo que pretendemos es decir que vamos a poder aplicar tal o cual cosa siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, eso ya es un error, en mi criterio, un error garrafal desde nuestra posición. ¿Por qué? Porque cuando llevamos adelante el proceso de transformación y en particular DevOps, entendemos que aparecen aspectos que hacen definitivamente la resistencia al cambio. En Lean Change Management hablábamos de las distintas clases de personas que nos encontrábamos y cómo podíamos trabajar esas resistencias con esos diferentes esas diferentes clases de personas, ¿sí? Porque las organizaciones vienen con estructuras de un montón de años, entonces son silos por naturaleza, ¿sí? De hecho, muchas organizaciones que se llaman Agile intentan llevar un poco la estructura con los roles que vimos al principio, que les mostraba la pirámide, etcétera, etcétera. En el propio equipo muchas veces trabajan como silos, ¿sí? Por lo tanto,
¿Qué les voy a decir? Claramente eso aparece y es un problema. Que también es cierto que muchas veces hay falta de habilidades y falta de conocimientos de las personas que van a ejecutar, y autocrítica para nuestro rol también, ¿no? Muchas veces nosotros de la transformación no tenemos todos los conocimientos necesarios para poder ayudar completamente a las organizaciones. Eh, pero también es cierto que el hecho de no tener esos conocimientos, nosotros deberíamos poder, como les ponía hace un ratito, ¿no? Generar esos espacios de trabajo para que sea factible el aprender, ¿sí? El aprender y el adoptar esos conocimientos. Eh, bueno, lo voy a comentar en un rato, pero de hecho parte de lo que hicimos con esta transformación fue asegurar esos espacios de aprendizaje, ¿sí? Eh, que hay herramientas y tecnologías que son complejas, sí, por supuesto, que un poco lo comentaba hoy, que además de que son más complejas, que son nuevas, que la curva de aprendizaje muchas veces es complicada, también es cierto de que son más caras, y bueno, todo eso son desafíos que tenemos, problemas que tenemos, stoppers muchas veces porque los sponsors digamos no van por el hecho de adoptar tecnologías que puedan resultarle particularmente caras. Bueno, falta de apoyo. Muchas veces los sponsors les encanta llevar de este tipo de proyectos porque son muy marketineros, digamos, pero luego a la hora de digamos, profundizar en esa alianza, digamos, en esa protección que muchas veces necesitamos, no lo hacen, ¿sí? El tema de las métricas y el seguimiento es otro de los problemas que tenemos muchas veces, porque o bien no hay cultura de medirse dentro de la organización, o bien las métricas que se utilizan son métricas conformistas, entonces tampoco muestran digamos grandes avances, son métricas más de maquillaje que otra cosa. Ni que hablar que el tema de la seguridad y los cumplimientos de cuestiones normativas, ¿no? Digamos, muchísimas veces hay mucha organización que por un tema cultural las olvida, y el adoptar ese tipo de prácticas es un problema, porque muchas veces no es fácil. Y acá quiero detenerme un poquito con el tema de la seguridad y hacer foco en el tema de la seguridad, porque la seguridad, si bien todo es importante, pero de vuelta, resalto el tema seguridad porque es, creo que, el cimiento de lo que va a permitir que tengamos un software que cumpla con estándares mínimos, con cuestiones de calidad mínimas, que le permita asegurar determinados niveles de performance a lo que se le vaya a entregar al cliente. Entonces, como problemas y bloqueos dentro de lo que es propiamente el aspecto de seguridad, encontramos falta de conciencia y de comprensión muchas veces. Por temas culturales también, dificultad en la integración. Bueno, ni que hablar que no hay una cultura de adopción de procesos de seguridad, ¿no? Todo lo que es resistencia al cambio, hay muchas organizaciones, esta en particular, que créanme que ha costado mucho que había sucedido antes, ¿no? También es cierto que no fue con el tema de DevOps, pero sí que habíamos incursionado antes con una pequeña tarea que era el ir por adoptar prácticas de seguridad desde etapas tempranas, y fue un problema, hubo muchísima resistencia al cambio, ¿no? Y bueno, y la no actualización, digamos, de los responsables muchas veces de cuestiones que tengan que ver con seguridad, es también un problema. Es también un problema, y de cierta forma puede generar bloqueos importantes a la hora de poder llevar adelante todo esto. Muy bien, ya estamos en hora prácticamente, y nosotros casi que terminando también. Lo que les quiero compartir es este caso real que les decía,
de cómo, nos tocó, cómo tuvimos la oportunidad, en realidad, de poder adoptar o poder empezar a transitar este proceso de adopción de DevOps a través de este cambio que llevamos adelante en una organización que, ya les digo, era sumamente waterfall, ¿sí? Tenía varias decenas de personas en lo que era desarrollo y lo que era operaciones. Y bueno, y ahora lo que toca es compartir un poco el camino que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, lo primero que surgió fue detectar un poco cuál era la necesidad. La necesidad vino dada por el hecho de que para desplegar software había que interrumpir toda la infraestructura, ¿sí?, que tenían en ese momento. O por lo menos toda la infraestructura, vamos a decir, toda la infraestructura que contenía el software que se estaba para poner en producción en ese momento, ¿no? Que no era poca. Por lo tanto, lo que había que hacer era bajar esa infraestructura en una hora muy temprana de la madrugada, hacer el despliegue pertinente, digamos, lo que se debía poner en producción, y posteriormente volver a poner en operativa el entorno. ¿Qué problema sucedía con esto? Y el problema que sucedía era que con suerte las cosas iban bien cuando iban bien, cuando no daban errores, pero cuando daban errores había que volver a repetir el proceso y hacer la famosa vuelta atrás. Y la vuelta atrás era dejar todo en la situación como estaba antes. Y si nos percatamos, vemos que teníamos la interrupción de servicio para levantar, la interrupción de servicio para subir, y además lo que sucedía es que era que los errores, la gente de operaciones no tenía mucha idea de dónde iba, porque muchas veces eran errores que tenían que ver con cuestiones internas del software, ¿no? Y que el software lo hacía de desarrollo y estaba en otro lado, totalmente diferente. Geográficamente, además, estaban en lugares diferentes. Por lo tanto, esa posible mejora que se le iba a entregar al cliente en ese intento quedaba pospuesto, en el mejor de los casos, para el otro día. Poca ventana de tiempo, poca flexibilidad a la hora de poner ese software en producción, poca transparencia de qué consistían las cosas, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hizo fue una evaluación y una planificación de todo esto, o sea, se evaluó toda esta situación que le estaba contando, y eventualmente se empezó a planificar en base a detección de posibles cuellos de botella, de posibles áreas de mejora, ¿sí? Y sobre todo resaltar el tema de la poca flexibilidad, ¿no? La forma de trabajo que había claramente implicaba, digamos, una necesidad de cambio. Para esto lo que hicimos fue entrar en un proceso de, podemos decir, la adopción, como gran titular, la adopción de la cultura de DevOps, ¿no? Y lo que se hizo con esto fue plantear la alternativa a los distintos líderes, a los distintos jefes, digamos, hacer un llamado a los interesados en participar de forma totalmente voluntaria en este proceso. También es cierto que se los invitó a participar, digamos, no forzándolos, pero sí con cierto grado de insistencia, no en todos los casos, en algunos. También es cierto decir que de inmediato, apenas empezamos a transitar todos estos pequeños pasitos, el entusiasmo fue brutal. Fueron los primeros abanderados en llevar esto adelante. Y bueno, justamente lo que hicimos fue trazar un primer experimento, una primera tentativa, con unos objetivos, ¿sí? Donde lo que hicimos fue fundamentalmente decir, bueno, vamos a definir unos objetivos a 6 meses. Se usaron OKRs en ese momento. Ahora en un ratito vamos a ver un par de ejemplos de ellos, de cómo pueden ser OKRs para definir este tipo de situaciones también. Y en el caso nuestro lo que hicimos fue definir objetivos a 6 meses, donde los resultados claves venían del lado de
la posible adopción o ya práctica, digamos, de lo que es algo de integración continua y algo de delivery continuo. Ni se tocó el tema de test, ¿sí? El tema de test no quedó totalmente por fuera. Y eso fue, o sea, no fue un todo o nada, fue una cosa muy concreta, muy puntual, donde se hizo un experimento, se elaboró un experimento con las diferentes metas, los diferentes objetivos a 6 meses, ¿sí? En todo este ciclo se definió, digamos, hubieron diferentes tipos de acuerdos, ¿sí? No solamente acuerdos técnicos, sino acuerdos en cuanto a compromisos de trabajo, acuerdos en cuanto a formas de cómo se iban a comunicar. De hecho, se establecieron herramientas nuevas. Ellos incorporaron lo que es Slack a su set de herramientas de comunicación. Bueno, porque le veían un set de funcionalidades que les resultaban interesantes, que hoy no las tenían, que en ese momento no las tenían, perdón. Entonces, bueno, fueron por ese lado. Y que en definitiva lo que acordaron fueron diferentes aspectos que iban a hacer a su trabajo. Acordaron una cierta periodicidad en determinadas sesiones y un determinado compromiso, nivel de compromiso, y de vuelta aquí aparece el tema de la responsabilidad compartida, ¿no? Cómo entre todos, digamos, consensuaron en estas definiciones. Entonces, una vez que tenían esos acuerdos de trabajo, una vez que entendieron qué era lo que iban a hacer, etcétera, etcétera, empezó el proceso de aprendizaje y de generación de esos ciclos de aprendizaje que nosotros les comentaba hace un rato, ¿no? Que aseguramos esa aparición de esos ciclos de aprendizaje. Y ahí empezaron a trabajar con temas como, por ejemplo, containers, pipelines, microservicios, basados en herramientas que la organización, en este caso, eventualmente podía valorar de incorporar o no. Con el otro aspecto que tenía que ver con el nivel de conocimiento que las personas tenían o no, con la viabilidad también en tiempos de implementación que pudiesen llegar a tener justamente para poder aplicar todo esto que estaban diciendo. Y una vez que se terminó de definir esto en un tiempo acotado, creo que fue cerca de las 3 semanas aproximadamente, lo que se hizo fue ir por el lado de, bueno, ¿cómo vamos a integrar estas nuevas herramientas con las herramientas que ya teníamos hoy? Y ahí hubo que realmente innovar de cierta manera, y ahí ya empezamos a ver ese alineamiento que decíamos que es tan necesario entre lo que era desarrollo con su gran capacidad y set de innovación y contrapuesto con lo de operaciones, que es más estable. Aprendieron a innovar y adaptaron los IDE de desarrollo, crearon diferentes tipos de repositorio, establecieron diferentes comandos o pipeline para trabajar con el despliegue, vieron qué eran lo que iban a monitorear y que no, ¿sí? No era monitoreo de todo o nada. En definitiva, hubo mucho proceso creativo de qué podían tomar de lo nuevo y adaptarlo y hacerlo convivir con lo viejo. Lo que sí, y es lo que más quiero rescatar de todo esto, es que, bueno, y ahí empezaron a transitar, ¿no? Una vez que lograron todo esto, comenzó el ciclo de 6 meses y a partir de ahí siguió ese proceso de adopción. Lo que me interesaba transmitirles hoy era justamente esto, cómo se rompe ese hielo para poder llevar adelante estos procesos de transformación. Así fue en este caso y tengo entendido que de cierta manera lo siguieron profundizando. No se los puedo garantizar porque me tocó irme de esa organización, me surgió la posibilidad de venirme para aquí, para España. Bueno, acá estamos.
De todas maneras sigo en contacto y tengo entendido que sí, que siguen trabajando con eso. Profundizaron en realidad. Lo que les decía, ¿qué aspectos fueron transversales a cada uno de estos puntos que veníamos comentando en este camino de la adopción de DevOps? El fuerte alineamiento en ese equipo mega cross, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Super cross, para lo que estaban acostumbrados ellos además, entre lo que fue DevOps, lo que fue Dev, perdón, lo que fue QA, lo que fue operaciones, lo que fue seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Que tuvieron altibajos, por supuesto que tuvieron altibajos, pero en definitiva lo que mejor funcionó fue esa claridad a la hora de tener muy presentes todos el objetivo que realmente se estaba persiguiendo, y era el poder trabajar de esa nueva forma en lo que es su día a día. Rápidamente, a modo de ejemplo, simplemente para nombrarlo, porque ya estamos más que pasados de horas, comentarles algunos KPI, ¿sí? Y de nuevo, KPIs que de repente tienen que ver con cuestiones de seguridad, porque es un poco de eso, ¿no? Lo que puede llegar a ser como línea base para garantizar determinado nivel de servicio. Entonces, por ejemplo, un KPI puede ser el tiempo promedio para detectar y responder los incidentes de seguridad. Y ahí lo que se vale es digamos, medir, tener claro el inicio de un posible problema, ¿sí? O de un problema en realidad, y ver cuál fue el momento a posteriori que se corrigió. Tomar todas esas mediciones y empezar a sacar tiempos promedio de respuesta. Acá también es importante entender de que no es necesario que todo esté automatizado de primera, digamos, pero sí es necesario entender qué métricas nos son útiles y ver si de cierta manera podemos ir generando procesos de automatización. Con esa toma de conciencia ya todo el resto de las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. El resto de los KPI van en el mismo sentido. Insisto, no me voy a detener en eso, ya estamos pasados de hora. Aquí les dejo un par de OKRs como para que puedan ver el posible planteo de diferentes métricas a través de los OKR, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? Incrementar la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones y seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, que para poder justamente amalgamar todo esto, generar esa coalición que hablábamos hoy, como resultado clave decís, bueno, establecer un grupo de trabajo multidisciplinario para revisar y mejorar las políticas de seguridad. En el caso nuestro que les comentaba el ejemplo fue, establecimos un grupo de trabajo para empezar a trabajar con DevOps. Resultado clave 2, organizar reuniones regulares entre los equipos de desarrollo, operaciones de seguridad para compartir conocimientos y discutir problemas de seguridad. En definitiva, todas estas cuestiones hacen a lo que puede llegar a ser el proceso este de medición a través de OKR. Métricas de calidad, evaluaciones de impacto, cuán profundo, a cuántos clientes se les llegó, a cuántos no, si implicó una caída de toda la infraestructura o no, etcétera, etcétera, a través de encuestas. Todas estas son métricas que hacen a la calidad. Nos vamos con números para que vean que esto de DevOps no es una fantasía, no está en el aire. Existen actualmente, actualmente, esto es del 2020, o sea, hoy ya es mejor todavía los números seguramente. Amazon tiene 23.000 deploy por día, ¿sí? Google 5.000, etcétera, etcétera. Un tiempo de deploy de minutos, ¿sí? Con muy buen feedback de parte de los clientes. Y por último comentarles y mostrarles que este es el equipo que está atrás de los kits. Somos 3 amigos que además digamos, nos apuntalamos muy bien, nos complementamos muy bien, cada uno con su experticia, digamos. Rubén Vega, Bob Pascale, Roberto Pascale, no el papá, que todavía no lo vi, le mandamos otro beso más, ya es el tercer kit que le mando besos y no lo hemos visto, ya lo vamos a ver. Y bueno, y quien les habla, que estamos tratando de generar este tipo de espacios para
para generar más y mejores conocimientos. Invitarlos de mi parte al próximo kit que lo va a llevar el gran Rubén. Sabe mucho este hombre de lo que habla. Mucho. Mucho, 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 mucho. La próxima va a ser el 26 de junio, que nos va a hablar de cómo estimar historias de manera relativa. Qué tema. Qué tema. Realmente súper útil para todos los que tienen que trabajar con estimaciones. Y sin más, agradecerles infinitamente por su paciencia, por su tiempo, por estar a estas horas. Y bueno, nada, si Dios quiere será la próxima, el próximo 10 de julio nos estaremos encontrando nuevamente. Un abrazo grande para todos y muchísimas gracias por estar ahí.